Adelante. Ha agarrado una cancha con las cámaras y una facilidad de comunicación que yo no sé por qué no la nombran primera ministra o candidata. El alfil todavía tiene que hacer su trabajo, Beto. Y mi trabajo es colaborar con este gobierno, fortalecer la bancada dentro de Gana Perú. Y aun cuando yo regresare a ser una ciudadana común y corriente, seguiré trabajando. ¿Has dejado de ser un alfil? No, sigo siendo un alfil. El alfil es una pieza del ajedrez vital para realizar movimientos estratégicos y ganar la partida. ¿Y cuál es la partida? ¿Cuál es la finalidad de este juego de inteligencia? Es reducir sostenidamente la pobreza y crear más empleo digno como la única herramienta de inclusión social en el país. No hay forma de salir de la pobreza si no es a través del empleo. Sí. ¿La definirías así? Por supuesto. Un juego de inteligencia. Cada paso que das tiene que ser en mérito a una estrategia. Nada en política es gratis y nada en política es casual. Salvo determinados escenarios ajenos a veces que se presentan, que escapan a tu voluntad. Pero por lo general, cuando eres gobierno, cada paso que se da siempre es producto de una sesuda reflexión. Bueno, si nada en política es casual, ¿por qué Solidaridad Nacional está siendo tan amigo de Gana Perú? Ayer Fernando Rospigliosi, en una columna del Comercio, planteaba la siguiente hipótesis: una alianza para el año 2016 entre Solidaridad Nacional, en la hipótesis de que Castañeda gane la elección municipal. ¿Este matrimonio sería posible? No hay ningún matrimonio con Solidaridad Nacional. ¿Coqueteo? Con Solidaridad Nacional existe la misma voluntad que se ha tenido a lo largo de estos 3 años de gobierno en el Congreso de la República con el Partido Popular Cristiano y con otras bancadas independientes de la misma. Cuando se ha tenido que apoyar reformas de Estado o leyes que son de necesaria aplicación ante la coyuntura nacional, ellos nos han respaldado. El hecho de que ellos compartan con nosotros la mesa directiva no quiere decir que hay un apoyo incondicional a nosotros o que estemos cocinando una alianza política en el futuro. Tal es así que, por ejemplo, con leyes como la nueva ley universitaria no contamos con el apoyo de Solidaridad Nacional y muchas otras iniciativas legislativas tampoco. Es más, dentro de la propia Comisión de Fiscalización se han visto casos en los que han estado envueltos funcionarios públicos de esta gestión y han sido tratados en igualdad de condiciones, como debe ser en una democracia, con otros personajes políticos. Cuando los periodistas queremos saber más o menos el pulso político del gobierno, vamos a los medios oficiales u oficiosos y llama la atención que si uno entra a la web de la agencia andina, la agencia del gobierno, las personas que aparecen respaldando abierta y generosamente tu designación como primera ministra son Virgilio Acuña, vocero de Solidaridad Nacional, y José León, vocero de Perú Posible. Esto, digamos que algo nos dice. Bueno, pero además de estos voceros también he recibido una buena opinión o respaldarazo de la que ejerció por primera vez el premiarato en la historia republicana del país, como Beatriz Merino. He recibido la aceptación también del gremio empresarial. Y eso no quiere decir que ellos sean aliados del gobierno, simplemente que celebran que haya una política que sea igual que ellos, congresista, que pueda mejorar las relaciones entre Ejecutivo y Congreso de la República en esta nueva etapa del gobierno, que es la consolidación de los programas sociales y productivos. Pero las alianzas tampoco son malas, ¿no? No, no son malas, pero yo no quiero generar una ola de especulaciones, porque esto se va formando como una bola de nieve que adquiere mayor magnitud, tamaño, y finalmente empieza digamos, a tomar fuerza este refrán: miente, miente, que algo queda, ¿no? Entonces no hay una alianza con Solidaridad Nacional, no tenemos una alianza tampoco con el Partido Popular Cristiano, no tenemos una alianza con estas bancadas independientes en el Congreso, pero cuando se trata de la gobernabilidad, ellos siempre han hecho gala de su responsabilidad política. Ahora, Perú Posible continúa siendo el aliado del gobierno, ¿verdad? Yo te lo dije en más de una oportunidad, somos compañeros de ruta en esto del desarrollo y el crecimiento económico del país. Ellos nos apoyan en el Congreso con, digamos, la gobernabilidad, con los votos necesarios para poder sacar a luz las normas. Ahora, hay aliados y aliados, ¿no? ¿Los problemitas de Toledo no les incomodan? Y están siendo ventilados en el Congreso, con una mesa directiva
en los 3 años que nos anteceden de gobierno, presidida por Gana Perú. Y entiendo que ese control político va a continuar, así lo ha dicho la presidenta electa Ana María Solórzano, que las investigaciones que se han aperturado contra el expresidente Alejandro Toledo y su entorno van a continuar ventilándose y deben finalmente arribar a conclusiones y las medidas políticas que se deban adoptar en el Congreso. Aunque el caso de Ecoteva no se ha debatido últimamente, ¿no? Está como encajonado. Está en la agenda del Congreso. Y ahora esa podría ser la frase del quinquenio, ¿no? Muy recurrente. ¿Está en la agenda? No está en la agenda. No, pero está en la agenda porque tú revisas, eso está publicado en el portal web del Congreso de la República, hasta dónde llegó la agenda parlamentaria y el control político, que está asignado así como prioridad y que debe continuar ahora que se han reinicializado las sesiones del periodo legislativo. La presidencia del Consejo de Ministros tiene un órgano de comunicaciones que preside la señora Blanca Rosales. Aludo a él porque el día de ayer han aparecido en algunos diarios, como La República, unos suplementos llamados Perú, Progreso para Todos, ¿no? Con una serie de cifras, informaciones y logros del gobierno, ¿no? Y arriba lo que dice es Oficina General de Comunicación Social, Presidencia del Consejo de Ministros. ¿Ha sido dispuesto por ti que se publique esto en algunos periódicos nacionales? Tengo cerca de 10 días, algo así, en este cargo. Entiendo que al inicio de un ejercicio anual toda entidad pública hace su plan de medios, su estrategia publicitaria para resaltar los avances y las metas de cumplimiento del gobierno. Esto debe de obedecer a un cronograma ya de actividades previstas. Anterior. Sin embargo, claro, anterior. Yo no he decidido todavía cómo se va a repartir la publicidad o las comunicaciones que tengan que hacer saber al ciudadano cómo estamos trabajando. Pero sin embargo, el día de hoy voy a solicitar la información oficial, cuáles son los criterios, los parámetros que se adoptan para que se inserten este tipo de cartillas informativas. No tiene nada de malo, de hecho todos los gobiernos lo hacen. Lo que sí a los periodistas siempre nos llama la atención es observar cuáles son los medios que se benefician con la publicidad estatal. Porque de hecho esto es propaganda de 4 páginas que tiene un costo bastante alto. La República es un periódico más bien amable con el régimen. Nuestras cuentas son claras, Beto. A nosotros nos escudriñan de cabo a rabo. Existe el control político en el Congreso. No tengo la menor duda que esto tiene un sustento técnico y legal. Ahora, como repito, la elección de los medios donde se coloca es crucial. Si vemos que el avisaje oficial aparece en La República, en La Primera, en Diario 1, que son periódicos no necesariamente críticos con el presidente, ¿no estamos cayendo un poco en lo que fue el talón de Aquiles de la propaganda fujimorista? Es decir, beneficiar a los medios que me tratan bien. Ni punto de comparación. Un gobierno democrático como el gobierno del presidente Humala, donde hay libertad de expresión, irrestricta libertad de expresión. Tú has vuelto a las mañanas en Frecuencia Latina porque el canal quiere demostrar que existe pluralidad y un análisis crítico de la realidad política nacional. Hay libertad de expresión, no nos podemos comparar con un régimen oscuro donde se compraron las líneas editoriales de los medios de comunicación, donde habían poderes paralelos. Yo ese tipo de apreciación sí no la puedo aceptar, Beto. No estaba diciendo que fueran iguales. Lo que digo es que el riesgo es que se consiga prebendas vía inversión publicitaria. Yo te trato bonito, tú me pones avisaje y todos contentos, Estoy segura, Beto, que eso tiene una explicación técnica y legal. Yo misma, desde la cartera de mujer y luego en trabajo, cuando aprobamos el plan de publicidad o etcétera, como digamos la denominación técnica que tenga, que ustedes la manejan mejor que yo, siempre nos basábamos en el nivel de lectoría, el tiraje, la cobertura nacional, claro, etcétera, y se repartía de forma indistinta en todos los medios de comunicación. Por eso mismo, el presupuesto franciscano que me asignaban a mí, que era casi nada, en estas 2 carteras que administré, ¿no? Si el criterio es lectoría y difusión del mensaje de lo que se está haciendo en el gobierno, no se entiende por qué está puesto en La Primera y en el Diario 1 que no lo lee nadie. Deben haber otros factores seguramente que deben haber, digamos, sido el fundamento para que este encarte sea distribuido con estos medios de comunicación. Ojalá que no sea amiguismo, ¿no? Ojalá que no sea eres mi amigo o me tratas bonito. Estoy segura que no se trata de amistad. Eso sería tremendo, Estoy segura, ¿no? Beto. Bien.
Vayamos ahora al asunto de la demanda que un ciudadano ha puesto sintiéndose afectado por el cobro del obligatorio del sistema de pensiones. No sé si te has enterado, porque de hecho es una noticia muy pequeñita. El ciudadano Cristian Uceda ha colocado una demanda, una acción de amparo, porque considera que sus derechos han sido violados, su derecho al libre acceso al sistema de pensiones. Habla, por supuesto, de la obligatoriedad del pago o del descuento de los trabajadores independientes. Yo creo que ese señor está absolutamente mal asesorado, porque esta obligatoriedad de aportar a los independientes, los menores de 41 años, tanto a la ONP como a la AFP, y él puede escoger a dónde aportar, se da en mérito a una ley expedida por el Congreso, tanto la ley matriz como la ley que modificó su vigencia, es decir, el periodo en que debía surtir efectos jurídicos. No es personalizando la demanda contra la primera ministra o la jefa de la SUNAT que va a poder alcanzar justicia, porque digamos que es una explicación bien jalada de los pelos, ¿no? Dice, hay que denunciar, en este caso, por ejemplo, la primera ministra, porque en su momento fue ministra de Trabajo, y cuando yo fui ministra de Trabajo, cuando se expide esta norma, yo todavía no asumía las riendas del Ministerio de Trabajo, porque la ley tiene más de un año de haberse aprobado, y yo tenía en el Ministerio de Trabajo recién algunos meses. Y además, la acción de control de las normas que puedan contravenir la Constitución Política del Estado, el ente que administra la acción de constitucionalidad de las normas es el Tribunal Constitucional. Si un ciudadano se siente lesionado en sus derechos, tiene toda la potestad de acudir al Tribunal Constitucional y alcanzar justicia, y en su momento merituado los argumentos, se puede declarar la inconstitucionalidad. Es cierto que también puedes ir a la vía judicial para lograr el control difuso de las normas. Es decir, una norma que tú crees que no tiene la jerarquía constitucional, está perjudicando tus intereses, puedes alcanzar justicia, pero no es dirigiéndola contra la Premier ni la jefa de la SUNAT. Bueno, en todo caso, esos son, digamos, los sujetos comprendidos en el proceso judicial. El asunto de fondo es que nosotros tenemos que prever, Beto, que las personas incentivar el ahorro previsional, es decir, la gente que pueda aportar un determinado monto de dinero para tener una jubilación asegurada. Bueno, de hecho, incentivar y obligar no es igual, ¿no? Estas normas no son populares, ¿no? No. Pero nuestra población económicamente activa en el Perú es de 15 millones de peruanos aproximadamente, y el universo que afecta a esta norma, dada por el Congreso, repito, no es que haya sido exclusivamente el Poder Ejecutivo. Nosotros la enviamos al Congreso, fue debatida y aprobada. Son alrededor de 700.000 peruanos los que están obligados ahora a aportar, eligiendo entre la ONP o una aseguradora del Fondo de Pensiones. Y esto no es, pues, confiscatorio, Beto, como en el pasado fue Fonavi. A ti a rajatabla te descontaban para Fonavi, porque con esa plata el Estado construía carreteras, escuelas, etcétera. Este dinero va a un fondo, que es tu fondo de jubilación, y que a raíz del rechazo que se tuvo por la poca comunicación que para el efecto se dio una vez dada la norma hace un año, se estimó que debiera prorrogarse sus efectos hasta este año, y se logró también que hubiera gradualidad en la tasa que se le aplica para descuento de los independientes. No es una norma popular, seguramente, pero sí necesaria para incentivar el ahorro previsional. Lo que sí sería una norma popular es el aumento del sueldo mínimo vital. ¿Sigue siendo ese el tema maldito? Es un tema técnico. A mí me hubiese gustado tener un poco más de tiempo para poderles explicar el trabajo que hacía el Ministerio de Trabajo a través de sus comisiones especiales. Una de ellas era precisamente la de verificar esto de la remuneración mínima vital, que tenía una mesa tripartita, no solamente lo que dijera papá gobierno, también estaban las voces de los empresarios, de los empleadores propiamente y de los trabajadores. Es un tema que todavía se sigue ventilando y que yo reanudé ese debate al interior de esa comisión. Papá gobierno es un término que usaba Tulio Loza. Y habría que dejar de ver al gobierno como papá, ¿no? Así es. Justamente una de las críticas que se le han hecho al mensaje presidencial es el de quizá pecar de
demagogo o electorero con la cantidad de medidas